La última conferencia de esta tarde, titulada Paneo histórico y mitos de las pandemias, está a cargo del doctor Pedro Alejandro Robeto Villalobos, médico y patólogo, profesor titular retirado de la Universidad del Valle, autor de la obra Ideas Médicas, una mirada histórica del programa editorial de la Universidad del Valle, docente de Patología, Historia de la Medicina y Ética de la Universidad Pontificia Javeriana y de la Universidad ICESI, ambas de Cali. Recibió en el pasado mes de julio el premio Vida y Obra de la Asociación Colombiana de Patología ASOCOLPAT 2020. Los esperamos mañana jueves 26 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con la programación académica del 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas, Antioquia, y le recordamos además que las conferencias están quedando grabadas en el canal de YouTube de Asmedas Antioquia y en la página de Facebook de la Asmedas Antioquia. Buenas, soy el doctor Pedro Robeto, médico y patólogo de la Universidad Javeriana Cali y de la Universidad ICESI, también de Cali. Vamos a hablar hoy de mitos y pandemias, de mitos que han rodeado nuestras pandemias en el occidente. ¿Por qué es importante considerar los mitos en las pandemias? Los mitos son importantes para la humanidad. De hecho, es imposible para el hombre conocer el mundo sin mitos. Aún si vamos a una persona tan racional como Sócrates, vamos a comenzar en la Grecia clásica, Sócrates, cuando encuentra una idea o una visión o una imagen que no puede explicar, narra un mito, el mito de las cavernas para las ideas, el mito de la Atlántida, el mito de los hombres esféricos primigenios, que explica nuestro mito de la media naranja. Siempre estamos buscando una media naranja en nuestra vida. Entonces esos mitos socráticos los usa Sócrates cuando encuentra una verdad que no puede expresar y que no puede explicar. El mito es importante para enfrentar lo desconocido, para explicar lo inexplicable. ¿Y qué más hay desconocido que una pandemia? Que una enfermedad que nos llega de repente, nos afecta, nos produce mortalidad, nos produce gran miedo, y tenemos que enfrentarnos a ella con los instrumentos humanos, con los instrumentos que tiene nuestra mente humana. Y un instrumento es el mito. Entonces las pandemias siempre han estado rodeadas de mitos. Vamos a revisar algunos de ellos y su importancia histórica. Vamos a comenzar con la primera epidemia o pandemia, eso ya lo vamos a discutir, que es la peste de Pericles, en el año 430 antes de nuestra era. Atenas está terminando el siglo de Pericles, el siglo de oro de la cultura ateniense, el siglo de las grandes tragedias, de los grandes filósofos, y está en una guerra contra sus enemigos griegos, espartanos y otros, que la sitian y la rodean. Entonces, esto es narrado por Tucídides, que es un excelente historiador, muy preciso en sus narraciones. Entonces, el pueblo ateniense empieza a sufrir una enfermedad de la que habla Tucídides con gran precisión, repito, en su libro La Guerra del Peloponeso. Comienza diciendo Tucídides, esta enfermedad que dicen algunos que llegó de Etiopía, que dicen algunos que llegó de Egipto, yo no sé de dónde llegó, dice Tucídides, la empezamos a sufrir los atenienses. Y voy a narrar, dice Tucídides, la enfermedad como a mí me ocurrió, porque yo soy uno de esas personas, de esos enfermos que sufrió la enfermedad. Y luego hace una descripción nosográfica exacta de lo que históricamente hemos llamado la peste de Pericles. Describe que los enfermos tienen un gran dolor de cabeza, una obnubilación mental, un dolor de garganta, fiebre intensa, sed muy intensa. Esto es un detalle interesante. Y han encontrado algunos cadáveres que se han echado a los depósitos de agua para beber agua. Y luego los historiadores han subrayado que lo más importante de la narración de Tucídides es que describe cómo la ciudadanía ateniense, Atenas, que había definido lo que llamamos democracia, que tenía unos órganos de gobierno muy bien establecidos, cae en el caos político y social. Los hombres, dice Tucídides, no creen en los jueces, hay una degeneración moral que Tucídides describe detalladamente.
Esto se llama la peste de Pericles, porque ocurre al final del gobierno de Pericles. Y es interesante que desde ese momento, históricamente, vamos a hablar de la peste de Pericles, de la peste de los Antoninos, de la peste de Justiniano, y las pestes empiezan a llamarse por el gobernante. Entonces podría uno pensar que en el futuro la historia norteamericana va a reconocer esta pandemia que estamos viviendo hoy como la peste de Trump. Y no le falta razón, Bueno, la descripción médica de Tucídides es muy precisa, pero a pesar de esa descripción precisa, los historiadores por años no supieron de qué enfermedad se trataba. Unos decían que una cosa, otros decían que otra cosa. Hace como unos 6 años empezaron a hacer estudios muy detallados con reacción de polimerasa en cadena en cráneos de restos humanos de esa época y descubrieron que en las fosas dentarias de los cráneos había DNA de Salmonella typhi. Entonces, en nuestra mirada, la epidemia de Pericles que narra Tucídides fue una salmonelosis, una fiebre tifoidea. Esa es nuestra mirada científica. Pero todavía hay dudas. Por ejemplo, uno puede pensar que era otra enfermedad con fiebre, deshidratación, en una ciudad sitiada, en que los hombres ciudadanos sitiados bebían agua contaminada y evidentemente era fácil adquirir una salmonelosis. Entonces la salmonelosis puede ser una enfermedad secundaria a una enfermedad que todavía no podemos definir, no vivimos en esa época, no tenemos otra evidencia. Pero el mito es que lo hemos llamado pandemia. De hecho, Tucídides comienza diciendo, esta enfermedad llegó a Atenas, dicen unos que de Etiopía, dicen otros que de Egipto. Entonces siempre es el modelo mental de una enfermedad grave que llega al sitio, a nuestra comunidad, desde otros sitios lejanos. Eso es una pandemia. Pero en realidad, bajo la mirada moderna, esto no fue una pandemia. Esto fue una epidemia, puede ser de salmonelosis, puede ser que no. Probablemente la reacción de polimerasa en cadena habla de una salmonela limitada a Atenas por su hacinamiento y su sitio con su mala preservación y manejo de aguas en el sitio de Pericles. Entonces realmente ese es el primer mito, ese es el primer mito recurrente en nuestras epidemias, que toda enfermedad consideramos que todo el mundo la está sufriendo, que es una enfermedad que va a enfermar a todo el mundo, que el mundo se va a acabar después de esta enfermedad porque es una pandemia. A cualquier brote infeccioso estamos tentados a llamarlo epidemia y llamado epidemia estamos tentados a llamarlo pandemia. Eso lo vemos en nuestra pandemia actual, que realmente sí es una pandemia por coronavirus, como poco a poco fue distribuyéndose la enfermedad a partir de China y todavía algunos la llaman por sitios geográficos. El presidente Trump habla de la peste china. Esa es una manera equivocada de llamar esta enfermedad, pero siempre le echamos la culpa, eso es lo importante de este mito, a otros lugares, a otros pueblos, a otros países que nos infectaron. En el caso del coronavirus, yo recuerdo en marzo, la primera ciudadana colombiana que llegó a Colombia de Italia con el coronavirus, y eso se llamó la paciente cero. Esa denominación que usamos de la paciente cero es un error, es un mito, ya que estamos hablando de mitos. Los pacientes cero en las epidemias somos nosotros los que decidimos que ese fue el paciente cero. A lo mejor hay un paciente, perdónenme la exageración, -1, -3, -17. A lo mejor hay 17, 3, un paciente anterior a ese. No los conocimos. Pero ese es nuestro cerebro, que cuando estamos enfrentados a un peligro, decimos que ese peligro viene de afuera, que alguien nos contaminó y que alguien nos produjo esta desgracia. Y todavía hay mucha gente que piensa así. Entonces fíjense que este mito de la pandemia que viene de afuera es un mito que aparece muy temprano en la descripción histórica de las epidemias. Sigamos la historia. Antes de pasar adelante, Tucídides es un excelente escritor
un excelente historiador, y relata esa epidemia de Pericles, esa peste de Pericles, como si fuera un médico, con una descripción nosográfica exacta. Digo esto para comparar con la siguiente gran epidemia histórica en la historia del Occidente, que es la peste de los Antoninos, que ocurrió entre los años 160, 180 de nuestra era, cuando era emperador Marco Aurelio, el último de los emperadores antoninos, cuyo médico era Galeno, el ejemplo, el paradigma de médico para 1500 años de medicina. Galeno que a juicio de muchos hombres durante muchos siglos no se equivocaba nunca en su medicina. Era una autoridad indiscutible, fue una autoridad indiscutible en medicina por 1500 años o más. Entonces Galeno vivió esa peste de los antoninos, porque era el médico del emperador. ¿Y qué leyenda rodea esta plaga o esta peste? En este caso sí es una pandemia, porque la epidemia ciertamente llegó a Roma del Oriente con las legiones, de las legiones que regresaron de Persia, de Mesopotamia a Roma, trajeron una enfermedad. ¿Qué leyenda rodea este evento histórico? Una leyenda bastante discutible, muy novelesca, que Galeno huyó. Los datos históricos que conocemos es que en Roma estaba muriendo un montón de gente diariamente, 3.000, 4.000 personas morían, una barbaridad para esa época. Y Galeno salió y se fue para Alemania, para Germania. Lo narra Galeno, que él salió para Germania, y se excusa diciendo que él salió para Germania porque el emperador Marco Aurelio lo había mandado a cuidar a su hijo Cómodo, que después fue un emperador horrible, pero bueno, era el hijo del emperador. Galeno entonces narra que él huyó, o se fugó, o viajó, como lo queramos llamar, de Roma a Alemania. Uno podía interpretar que él huyó, vuelvo y digo, de la peste. Esta peste se llama también la peste Galeno o la peste de la huida de Galeno. Pero esa leyenda, esa es que no es tan leyenda, pues es muy discutible si eso ocurrió así. Yo personalmente creo que sí, que Galeno salió huyendo de Roma. Hay otros historiadores que no lo piensan así. Ese hecho disfraza una respuesta legendaria en las pandemias. Los médicos que negamos las pandemias o que huimos de las pandemias. Galeno huyó. Y esto es escandaloso porque Galeno es el paradigma de médico para 1500 años de nuestra historia. Y él salió huyendo de la peste de los antoninos. Pero más que huir, que es un evento histórico, a mí me interesa la negación. Galeno, sea porque huyó, vuelvo y digo, o sea porque estaba negando la enfermedad, no describe nunca bien la enfermedad. Si Tucídides describe la enfermedad de la peste de Pericles muy detalladamente, Galeno hace lo contrario con la peste de los antoninos. No hay una descripción clara en Galeno de qué era la enfermedad, de sus signos, de sus síntomas. No lo hay en Galeno. Entonces nos quedamos sin saber con certeza, viendo la obra galénica, qué fue la enfermedad de la peste de los antoninos. Revisando otras evidencias y evidencias muy modernas, por ejemplo, estudios de la filogenia de virus, llegamos a la conclusión de que esta epidemia de los antoninos en el año 160, 180, esta epidemia de los antoninos fue una epidemia de viruela. Los virus Pox, de la familia Poxviridae, en ese momento estaban entrando a la población humana, en el Oriente, en India, en Persia, en Mesopotamia. Había habido los primeros brotes de enfermedades debidas a los virus Pox. Entonces, eso lo sabemos por estudios genéticos de los virus, por filogenia de los virus. Entonces, cuadra todo en pensar que esa fue una epidemia de viruela, que llegó a una Roma, una ciudad gigantesca que jamás había tenido viruela y que causó una gran mortandad. La leyenda, como digo, es que la leyenda que muchos
creemos que es verdad, es que Galeno salió huyendo de Roma. Pero la leyenda simboliza otra actitud médica, que es la negación de la enfermedad. Los médicos estamos en la obligación de, cuando nos enfrentamos a una realidad horrible, una epidemia, una infección súbita, nuestra primera obligación es describir exactamente lo que está ocurriendo, hacer nosografía. Curiosamente eso lo dice Tucídides, volviendo a la anterior, y Tucídides no era médico. Tucídides escribe: voy a decir exactamente cómo ocurre esta enfermedad por si la enfermedad ocurre en el futuro, las personas sepan que esta enfermedad ya ha ocurrido. Entonces Tucídides, sin ser médico, cumple ese deber médico de describir exactamente la enfermedad. Galeno, siendo médico y siendo médico del emperador, se confunde, es una descripción confusa, vaga, no hace una descripción exacta de la enfermedad. Entonces, por 1500 años no se supo que era la enfermedad de los antoninos. Hoy estudios microbiológicos señalan, están de acuerdo con que probablemente fue una epidemia por viruela. Eso pasó en el siglo II de nuestra era. Siguió la historia y en el siglo V y VI de nuestra era, bajo el emperador Justiniano, ocurre otra gran pandemia en el Imperio Romano. Ya el Imperio Romano de Occidente, centrado en Roma, ha desaparecido. Lo que queda es el Imperio Romano de Oriente, centrado en Constantinopla, en Bizancio. El emperador es Justiniano. Y ocurre una pandemia de una enfermedad que no estaba descrita antes, que por supuesto produce una gran mortandad en Constantinopla y en todo el Mediterráneo, especialmente en el Mediterráneo oriental. Y esta pandemia se llama la pandemia de Justiniano, la epidemia de Justiniano, la peste de Justiniano. Pero ocurre en un ambiente social distinto, en unas ciudades distintas. En la Roma clásica, la Roma de los antoninos, no había hospitales civiles. Los pocos hospitales eran unas pequeñas clínicas para gladiadores y legionarios. Pero no había un hospital grande civil para la población de Roma, que era una ciudad gigantesca de 1 millón de habitantes. La medicina de Galeno, de la época de Galeno, era una medicina doméstica. El médico iba a la casa del enfermo y lo trataba, lo diagnosticaba y lo curaba o no en la casa. El enfermo no existía en un hospital. Las cosas han cambiado 300 años después. El cristianismo se ha convertido, después de Teodosio, en la religión oficial del Imperio Romano. Para bien o para mal, hay quienes creen que eso corrompió al cristianismo, la manera de ver las cosas, lo volvió una religión de Estado. El hecho es que el cristianismo es la religión del Imperio Romano en esa época. Y los cristianos, siguiendo sus deberes éticos, cuidan de enfermos por caridad. Cumplen las famosas obras de misericordia: vestir al desnudo, dar agua al sediento, visitar al enfermo, etc., visitar al preso, tratar al enfermo, etc. Y en ese contexto moral del cristianismo, las cosas han cambiado. Y los obispos, sobre todo los padres orientales, los grandes obispos capadocios, Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, fundan hospitales. Los hospitales son un producto del cristianismo. Las ciudades paganas no tenían hospitales. Los hospitales son un producto del cristianismo. Y fundan grandes hospitales en las ciudades orientales. Hospitales que en nuestra mirada eran realmente refugio de enfermos, de pobres, de peregrinos, de gente sin casa. Era mucho más que un hospital, era un refugio grande de pobres, enfermos, etcétera, etcétera. Tan grande que se le llamó, en el caso de San Basilio Magno, la ciudad de los enfermos. Era como una ciudad paralela a la ciudad, a la polis grande, todavía en el oriente se hablaba griego,
era la ciudad de los enfermos. Nosocomio, de ahí viene la palabra. Entonces las ciudades del Imperio Romano Oriental, cuya capital era Bizancio, tienen hospitales. Entonces, por primera vez, históricamente, una sociedad con hospitales se enfrenta a una pandemia. Y la gran respuesta es que los hospitales no detienen la pandemia. De hecho, podríamos hasta pensar que la exacerban, porque en los hospitales se acumulan los enfermos y el hospital es un sitio de contaminación, contagio y diseminación de la enfermedad. Los hospitales entonces no detienen las pandemias. Esto es una verdad histórica. Y el mito que tenemos nosotros en el occidente es que teniendo grandes instituciones, grandes hospitales, muy buena tecnología, detenemos las pandemias. Y realmente las pandemias se detienen con medicina de atención primaria, con higiene pública bien establecida, no con hospitales. Todavía hoy, siglo XXI, ¿cuáles son nuestras medidas más eficaces para la pandemia del coronavirus? Lavarse las manos, usar máscaras, mantener el distanciamiento social. Nunca se dice, ni nadie acepta ya, ni propone ya, que tenemos que hacer grandes hospitales para detener la pandemia. Entonces esto es algo de lo que nos debimos dar cuenta en la peste de Justiniano hace ya muchos años, que fue históricamente lo que es llamado la primera pandemia de peste bubónica. Hay 3 grandes pandemias de peste bubónica, esta es la primera, la peste de Justiniano, una pandemia por Yersinia pestis. Y los hospitales ya bien establecidos en las ciudades romanas del Oriente no detienen la pandemia. La pandemia, de hecho, se exacerba, se acelera por los hospitales. Esto lo pone uno a pensar en lo que hemos hecho este año, 2020, con la pandemia del coronavirus. Nuestra primera respuesta fue tecnológica. Nos hacen falta unidades de cuidado intensivo, nos hacen falta respiradores, nos hace falta esto, nos hace falta aquello. Cuando en realidad lo que nos hizo falta y nos sigue haciendo falta son medidas de medicina de atención primaria. Lavarse las manos, ponerse máscara, mantener distanciamiento social. Los hospitales y la tecnología, ese es nuestro mito, que van a detener las pandemias, no lo han hecho históricamente. No lo han hecho. No lo han hecho. Una estructura muy poderosa en el mundo, lo que se llama hoy el complejo médico industrial, los fabricantes de respiradores, los constructores de unidades de cuidado intensivo, etcétera, etcétera, etcétera. El complejo médico industrial. Se usa esa denominación para compararla con el complejo militar industrial de los años 50, cuando teníamos miedo de la bomba atómica. El complejo médico industrial nos propone nuevas tecnologías y más caras, y eso no detiene la pandemia. Bueno, esta fue la peste de Justiniano, en el año 500, 600 de nuestra era. En ese momento termina la era antigua y comienza la época medieval, que son 1000 años en el occidente, del año 500 al año 1500 aproximadamente. Durante esa Edad Media, en el occidente, no hubo grandes pandemias, y no porque la gente fuera más higiénica. Yo creo que no hubo grandes pandemias porque no había grandes ciudades. Pero en el siglo XIV empiezan a crecer las ciudades, empiezan a crecer los viajes entre ciudades, aparece la burguesía compradora de bienes de consumo caros, la gente necesita vestir seda, tener adornos de marfil o de ébano, y aparece la ruta de la seda. Europa, con grandes ciudades, con un comercio que ha aumentado desde el año 1000,
empieza a exportar bienes de lujo desde el oriente, del oriente de China, ¿verdad? Y esto se hace a través de la ruta de la seda por el centro de Asia. Y aquí viene la catástrofe. La segunda pandemia de peste bubónica, en 1348. Las caravanas que venían de China, al atravesar Asia Central, atravesan las estepas mongólicas, y se contaminan las caravanas de la Yersinia pestis, cuyo reservorio natural eran los pequeños roedores de las estepas asiáticas. Entonces esos pequeños roedores de esas ratas, llamémoslas así, por sus pulgas y piojos, nos contaminan a nosotros los humanos la Yersinia pestis. Y en 1348, la catástrofe. La segunda gran pandemia por peste bubónica por Yersinia pestis, que es una enfermedad que nunca se había visto, que Galeno no había descrito nunca, que no estaba en los libros de Galeno. Sobre eso vamos a insistir ahora. Entonces, gran mortandad. Se cree que una tercera parte, a una mitad de Europa, murió por peste bubónica a partir de la peste que comenzó, de la muerte negra que comenzó en 1347 y 1348, asociada claramente por las crónicas a las caravanas y los comerciantes por el centro de Asia. Acuérdense de Marco Polo. Marco Polo, ¿por qué iba a China? Para traer cosas de lujo a vender a Venecia. No había otra razón. A mí me gusta pensar entonces que esa sociedad de consumo primitiva del siglo XIV, con gran exportación de bienes de consumo lujosos, con viajes lejanos que traen enfermedades, fue la que produjo la peste negra, la muerte negra, la segunda gran pandemia por peste bubónica. Y esta epidemia o esta enfermedad o esta infección por peste bubónica se quedó en Europa, con varios brotes. Nunca desapareció del todo. Hubo una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, como estamos esperando ahora con el coronavirus. Nunca desapareció. Cada tanto tiempo había brotes de peste bubónica en las grandes ciudades, sobre todo en los grandes puertos asociados al comercio de bienes de lujo, Génova, Venecia, etc. El último brote de peste bubónica europea, del occidente de Europa, es muy interesante porque ocurrió en Inglaterra, ya en el año 1665. Es el brote de peste que está narrado en el año de la peste de Dafoe y es muy conocido y tuvo muy buenos cronistas. Tenemos muchos detalles de ese brote. El pobre Londres, si podemos usar esa denominación en esa época, de hecho era un Londres muy pobre y era un Londres muy primitivo en su construcción urbanística. Yo le digo a mis estudiantes, era, con perdón de las personas que son de Buenaventura, era como una Buenaventura gigantesca, Londres, un puerto caótico, con una construcción de madera muy desordenada. Tiene grandes tragedias en ese año, 1665 a 1666. Una tragedia grande es el Gran Fuego de Londres. Londres se consume en un gran incendio que no tiene nada que ver directamente con la peste bubónica. Pero pues uno puede pensar que una ciudad donde la gente está yéndose de la ciudad, hay muchas casas abandonadas que se encienden, podría decir uno, y eso podría haber sido la causa del gran incendio de Londres, donde una tercera parte de Londres desaparece, quemada. Londres había despoblado, o sea, despuebla en ese año por la peste, por el gran incendio de Londres. Una leyenda interesante, ya que estamos hablando, esta es una leyenda muy bonita, interesante, es que Sir Richard Newton salió de Londres este año por la peste, se fue a su casa de campo
Y en la casa de campo se sentó debajo de un manzano, vio caer una manzana y ahí comenzó a pensar en la mecánica gravitacional. Esto es una leyenda, nadie sabe que eso pasó, pero es una leyenda bonita porque retrata lo que pasó en Londres. Muy bien, Londres entonces se enfrentó a grandes tragedias. Es la primera vez en la historia inglesa en que al año se le llama el Annus Horribilis, año horrible, y algunos lo han llamado después el año del diablo por el número 1666, 1666, porque 666 es el signo del diablo en el Apocalipsis. De hecho, Newton le gastó una buena cantidad de su vida posterior a analizar el Apocalipsis, pero eso no viene al caso. Bueno, entonces Londres está enfrentado a fiebres. Y aparece un médico inteligentísimo, de toda mi admiración, que es Thomas Sydenham. Sydenham publica en el año 1666 Métodos de curandis febres, el método para curar las fiebres, un libro seminal en la medicina. Y el método de Sydenham era distinguir las fiebres, separar las fiebres en clases de fiebres. La verdad es que el impulso de esto, y ya vamos a hablar de esto ahorita, era que se había colonizado América y se había descubierto una droga para la malaria, la quinina. Entonces había que hacer diagnóstico de fiebres maláricas. La malaria era muy frecuente en estas ciudades en esa época, de hecho en toda Europa en esta época. Y había que distinguir la malaria de las otras fiebres para tratarlas con quinina, porque la quinina no era barata. La vendían los jesuitas y se llamó el polvo de los jesuitas. Los jesuitas siempre han estado cercanos al poder y eso está muy bien, muy bien. Muy bien, entonces Sydenham escribe su libro El método de curar fiebres y su método consiste en una descripción cuidadosa de las fiebres para distinguir clases de fiebres. Porque Sydenham lo reconoce, él no puede saber nada de la causa de la fiebre, no puede investigar la causa de la fiebre. Un alumno de Sydenham fue quizás más famoso que Sydenham después, y es el filósofo John Locke, que fue médico, y fue el escribiente, lo que llamaríamos hoy el interno de Sydenham. Y en unas cartas muy bonitas entre Sydenham y Locke, uno y otro reconocen que no se puede descubrir las causas de las fiebres. Por ejemplo, en la viruela. Tienen toda la razón. Ellos no sabían lo que era una bacteria, no sabían lo que era un virus, no tenían microscopio. Y el microscopio que había en esa época tampoco servía para esas enfermedades. Entonces no pueden descubrir la causa. Pero sin descubrir la causa de la enfermedad, o a ver, lo digo así, el no descubrir la causa de una enfermedad no nos exime a los médicos de tratar bien la enfermedad. Cientos de veces en la historia de la medicina hemos tratado de tratar enfermedades aún desconociendo la causa. Y eso es lo que hace Sydenham, separar las fiebres en clases y ver qué le sirve a cada clase de fiebre. Por eso el método de curar las fiebres de Sydenham es, vuelvo y repito, un libro seminal en el pensamiento médico. Para mí es de los médicos más inteligentes que ha existido y por algo fue llamado el nuevo Hipócrates inglés. Y por último pasó otra cosa, volviendo a Newton. Newton y otros sabios científicos ingleses habían fundado la Royal Society de Ciencias. Pero como todos se fueron de Londres, porque en Londres, el año del diablo, peste, incendio, todas esas desgracias juntas, la Royal Society suspendió las reuniones. Entonces los sabios, los científicos, tenían que seguir comunicándose. No había reuniones en Londres porque se habían suspendido las reuniones. Y empieza a popularizarse la comunicación entre científicos por cartas y por revistas. Aparece la comunicación de la información científica por revista, siendo así que las Transactions, la revista científica de la Real Sociedad de Londres, la Royal Society, es la primera revista científica.
Y luego aparecen inmediatamente varias revistas científicas en París y en otras ciudades. Entonces, la comunicación de la ciencia médica ya no se hace a través de grandes libros, precisamente porque el gran libro de Galeno, la colección galénica, ya no nos servía para enfermedades que no había descrito Galeno. La peste bubónica, la sífilis, no la había descrito Galeno. Entonces, como ya el gran libro no nos sirve, imagínense ustedes, todos estudiamos en Harrison, el libro de medicina interna, que en el libro de Harrison las enfermedades más importantes de nuestros pacientes no aparezcan. El libro no sirve. Entonces empezamos a buscar cartas y artículos recientemente publicados sobre la enfermedad que nos interesa. Eso dispara la comunicación por artículos de las ciencias médicas. Y así estamos hasta hoy. Los saberes médicos no se publican ya en grandes libros, hace muchos años. Yo diría que hace 2 o 3 siglos. Seguimos publicando libros grandes, sobre todo para que los estudiantes estudien, o simulen estudiar, o crean que aprenden. Yo me acuerdo cuando estaba en pregrado, comprábamos libros pesados y pensábamos que ya no sabíamos lo que estaba en el libro. Pocos acabaron por leer todo Goodman y Gilman, por ejemplo, en farmacología. Entonces realmente la ciencia médica pasó de grandes libros a artículos, a revistas. Eso es un gran cambio en la comunicación de la ciencia médica. Todo esto ocurre en el barroco, en el siglo XVII. No está directamente relacionado con ese brote de peste bubónica en Londres, pero el brote de peste bubónica en Londres es un buen ejemplo de cómo se ha transformado el pensamiento médico. Muy bien. Y el pensamiento médico se transforma también por otras cosas. Los grandes países europeos, Inglaterra, primero España, Francia, Inglaterra, tienen imperios en América y en África, y colonias en los trópicos. Empiezan a aparecer las enfermedades tropicales, las fiebres tropicales. Y una fiebre tropical que causa gran miedo a los europeos hasta el siglo XX, bueno, yo diría que hasta hoy, lo que pasa es que ya no tenemos brotes de ella, es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una virosis transmitida por Aedes aegypti, que es un zancudo muy doméstico que vive con nosotros todos los días. Vean el dengue, vean lo que nos da o contagia el Aedes aegypti. Y la primera epidemia de fiebre amarilla ocurre en el Caribe, en plantaciones de azúcar. Y eso señala lo que se ha llamado por algunos historiadores un triángulo mortal. Miren lo que ha ocurrido. Europa consume azúcar, que es un producto relativamente nuevo, aunque los árabes ya lo conocían. Grandes cantidades de azúcar. ¿Dónde se produce ese azúcar? Esa panela en las plantaciones azucareras de América. ¿Qué ocurre con las plantaciones azucareras de América? Por otras razones, algunas médicas, la mano de obra indígena ha desaparecido. En el Caribe ya no hay indios, ni había indios en aquella época. Entonces, ¿quién iba a manejar, quién iba a trabajar en las grandes haciendas azucareras? Como bien lo sugirió, con toda buena intención, el padre Bartolomé de las Casas, yo no creo que tuviera una mala intención el padre de las Casas, que era un hombre muy santo, pero como dice Santa Teresa, de buenas intenciones está empedrada la escalera que va al infierno. El padre de las Casas, ya 100 años antes, había dicho, como los indios están muriendo, ¿por qué no traemos esclavos del África para proteger a los indios americanos? Su gran interés era proteger a los indios americanos. Y empezamos a traer, pues empiezan al comercio de esclavos de África. Entonces miren el triángulo. Europa va a África con armamentos y dinero para capturar y comprar esclavos. Un gran escándalo de la esclavitud africana es que
gran parte de los esclavos africanos fueron capturados por otros africanos. Y había que meterse muy dentro de la selva para capturar esclavos, porque los africanos de la costa ya habían entrado en arreglos con los europeos. Entonces esa es la primera rama. Los europeos van a África con dinero y armas para capturar esclavos. Venden armas para capturar esclavos. Esos esclavos son mandados a América en barcos esclavistas. Ese es el segundo brazo. El puerto negrero, si es todavía una denominación políticamente correcta esa, más grande de América era nuestro, Cartagena de Indias. Llegaban barcos de esclavos al Caribe. Segundo brazo del triángulo. Estos esclavos se usaban para cultivar haciendas azucareras. Y el azúcar, y otros bienes también, tabaco y otras cosas, pero el azúcar principalmente, se enviaba a Europa. Entonces este es el triángulo. Armas y dinero a África, África proveía esclavos y los esclavos trabajaban en haciendas para darle a Europa azúcar y otros bienes, tabaco y otras cosas. Este es un triángulo. Y algunos historiadores lo llaman el triángulo de la muerte porque produjo grandes muertes. Por supuesto, en los hombres africanos esclavizados. Eso fue horroroso. Eso es comparable y peor quizás que los campos de concentración nazis. Sobre todo porque duró 2 o 3 siglos traer hombres de África a América. Pero pasó una cosa muy curiosa que tiene que ver con la medicina. En esos barcotes, que traían esclavos, viajó otro pasajero, que fue el Aedes aegypti. Yo no creo que haya viajado un esclavo con fiebre amarilla. Y sobre todo los esclavos enfermos los dejaban en cualquier isla, ¿verdad? Se supone que en la isla de la curación, de ahí viene el nombre de Curazao y Jamaica, ahí dejaban esclavos enfermos. Pero zancudos sí viajaron en los barcos. Y estos zancudos picaban a enfermos con fiebre amarilla y trajeron el virus de la fiebre amarilla a América, los zancudos. Aquí en América los zancudos encontraron un paraíso. Se reprodujeron, habitaron todas las urbes latinoamericanas, sobre todo las del Caribe, Habana, Cartagena, Veracruz, las urbes norteamericanas, Nueva Orleans, Filadelfia, las urbes europeas, Sevilla, Lisboa, Londres. Londres tuvo epidemias de fiebre amarilla. Entonces, ese Aedes aegypti viajaba en barco, sea con los esclavos o sea con el azúcar. Porque la hembra de Aedes aegypti, que transmite el virus, se alimentaba, iba en primera clase en los barcos, alimentándose en las panelas de la agüita azucarada que está alrededor de las panelas. Yo leí una vez una investigación muy detallada de la Sociedad para la Historia de la Medicina de Johns Hopkins, que asociaba las epidemias de Filadelfia, Nueva Orleans, Londres, de Europa del Norte y Norteamérica, a flotas azucareras. Las flotas azucareras llevaban la fiebre amarilla. Entonces esta es otra de las fiebres del barroco que temían los europeos. ¿Por qué la temían? A fin de cuentas, Europa tenía una vieja experiencia con la malaria. La malaria siempre ha existido en el género humano, podríamos decir. Pero la fiebre amarilla era una virosis nueva, catastrófica, una enfermedad de las selvas. Como digo, aparece el concepto de selvas insanas, selvas tropicales insanas. Y los europeos no tenían ninguna defensa inmune ni genética contra eso. Y aquí en este contexto hay que narrar algo que tiene que ver mucho con la historia colombiana. Cuando en el siglo XVIII Vernon, el inglés, es enviado en la guerra de sucesión española, una guerra idiota y trágica de muchos años y complicada, a conquistar Cartagena, Vernon viene a conquistar, entre otras cosas es interesante la guerra de la sucesión española porque es complicadísima y tiene distintos nombres en los distintos países. Este episodio de Vernon, y yo no sé bien por qué, es llamado en la historia inglesa
la guerra de la oreja de Jenkins. No sé quién era Jenkins, no sé qué tiene que ver su oreja, pero ese era el episodio de Vernon. Vernon viene a conquistar Cartagena. Viene con una flota que es la mayor flota militar antes de la invasión de Normandía en 1944. Con más soldados, con artillería, con barcos, que fue la invasión la flota invasora más grande antes de la invasión de Normandía. Imagínense el tamaño. Y viene a conquistar una ciudad pequeña como Cartagena. Cartagena está defendida por sus murallas, ¿verdad? Y por Blas de Lezo, como sabe todo el que ha ido a Cartagena y ha visto la estatua de Blas de Lezo, el almirante cojo, tuerto, sin un brazo, gran almirante, sí. Y Blas de Lezo defendió a Cartagena, la defendió bien, desde el castillo de San Felipe. Los ingleses no pudieron conquistar Cartagena, pero hasta ahí iba empatada la guerra, llamémoslo así. Los españoles no se rendían, los ingleses no podían conquistar Cartagena. Cuando llega la época de lluvias, llegan los zancudos y empieza una fiebre amarilla en los ingleses y norteamericanos. En esa guerra, en ese ejército, participó el hermano de George Washington. Entonces también venían jóvenes británicos y norteamericanos totalmente no inmunes a la fiebre amarilla. Y comienza una gran mortandad en el ejército invasor, hasta que Vernon se ve obligado a retirarse de Cartagena. Se dice, otra leyenda, estamos hablando de leyendas, que Vernon cuando se retiró de Cartagena sus palabras fueron "damn Lezo", maldito Lezo. Pero Blas de Lezo defendió a Cartagena, pero el que derrotó a los ingleses fue el zancudo. Entonces yo digo que en esta época en que estamos derrumbando estatuas de colonizadores y esclavistas, como acabamos de decir, debíamos derrumbar la estatua de Blas de Lezo y erigir una estatua al zancudo, a la Aedes aegypti, en Cartagena. A lo mejor eso no es políticamente correcto, pero sería históricamente más acertado. De tal forma que estas eran las fiebres del barroco. Un ejemplo de ellos es la fiebre amarilla. Cambia el pensamiento médico, aparecen las enfermedades tropicales en el pensamiento médico, porque hay colonias tropicales. Aparece la clasificación de fiebres, gracias a Sydenham, aunque no se conozca la causa de la fiebre. Y cambia la medicina en el siglo XVII, cambia la medicina. Llega el siglo XIX, los años 1800, y de nuevo colonias, y de nuevo otra epidemia, pero una epidemia distinta. Una epidemia que viene de India a Europa y es el cólera. En los años 30, 40, 1830, 1840, llegan las primeras epidemias de cólera a Europa, que acaban con la población pobre de las grandes ciudades, París, Londres, etc. Hay muchas cosas interesantes en esta epidemia de cólera. Una de las cosas que a mí más me gusta es, de nuevo, mitos y leyendas que explicaban para los que sufrían las enfermedades la enfermedad y la causa de la enfermedad. Y no podemos decir, bajo nuestra mirada científica, esos hombres están equivocados, eso es un mito, eso es una leyenda. Había algo de verdad en esos mitos y leyendas. Entonces los obreros, había ocurrido la revolución y todo esto está relacionado una cosa con otra. Había ocurrido la revolución industrial, el artesano de siglos se había convertido en obrero de la ciudad. Las ciudades habían crecido rápidamente por las industrias, Londres, París, etc. Berlín, Frankfurt, todas las ciudades habían crecido por los obreros. Insisto, los artesanos se habían convertido en obreros. Los obreros empiezan a observar que el cólera entra en sus barrios y acaba con un montón de gente, mata a una gran cantidad de gente y se enfrentan a esta enfermedad. Esto es horrible, ¿esto qué es? ¿De dónde nos llegó? Y ellos no tienen ninguna explicación. Esto ocurre antes, 50 años antes
de que asociáramos las bacterias, los hongos y los virus a las enfermedades, 50 años antes de Pasteur y Koch. Entonces no había una explicación clara de la fiebre, del cólera, de la gastroenteritis. Pero empezaron a hacer una observación política, es muy interesante, un mito político muy interesante. El culpable de esta enfermedad son los capitalistas. Los capitalistas que nos tienen viviendo en barrios inmundos con gran hacinamiento son los culpables de la enfermedad. Y los obreros tenían toda la razón. El cólera realmente en barrios pobres, con poco hacinamiento, se entraba como Pedro por su casa matando gente. Además esto ocurre en una Europa que empieza a tener, 1848 es el manifiesto comunista, grandes movimientos obreros revolucionarios. Entonces es un fuego. Por algo el manifiesto comunista comienza con las famosas palabras: un fantasma recorre Europa. Desde el punto de vista médico podríamos decir un fantasma, el cólera, recorre Europa. Y acaba con gran cantidad de pobres, de obreros, de familias de obreros en las grandes ciudades, crecidas de manera explosiva por la revolución industrial. Entonces, me perdona, pero yo no soy comunista, no soy marxista, pero reconozco que hay un poquito de verdad en esa afirmación. Al mismo tiempo reconozco que es exagerado decir que el capitalismo produjo el cólera. El cólera era producido por el vibrio cólera traído del Oriente, específicamente de India. Todas las grandes pandemias de cólera nacen en la península índica o Ceilán. La última, la de Haití, de hace 10, 12 años, se asoció a un contingente de soldados de Ceilán. Entonces, históricamente, las grandes epidemias de cólera han nacido todas de India, de la península índica o de Ceilán. Pues para mí, médico científico, la causa es el vibrio cólera que viene de India o Ceilán. Pero veamos que hay un poquito de verdad en lo que decían los obreros. Las grandes ciudades con pobres condiciones higiénicas son un pasto, un fértil, digámoslo así, para el cólera. Y con el cólera pasa una cosa muy interesante que tiene gran importancia en medicina. Londres tiene unas epidemias bárbaras de cólera y un médico y anestesiólogo, fue el primer médico que le dio anestesia a la reina Victoria en sus partos. John Snow era un hombre muy inquieto intelectualmente y empieza a pensar en las epidemias de cólera de Londres y se dedica a estudiarlas. Y hace el famoso mapa de fantasmas de Londres. Él va recorriendo Londres y pregunta en cada casa cuántos han muerto de cólera, sobre todo en Soho, en el barrio Soho de Londres. Y descubre que todos los cadáveres, las muertes, están rodeando a una bomba de agua en la calle ancha, Broad Street. Entonces él le pide a la Cámara en Inglaterra que cierre esa bomba, Broad Street. Y después de muchos argumentos y discusiones en la Cámara, se logra finalmente, después de una discusión ardua en medios, en revistas, en el Parlamento, se consigue, o Snow consigue, que se cierre la bomba de la calle ancha. Y después de que se cierra la bomba de la calle ancha, de Broad Street, empiezan a caer los casos de cólera. Para muchos, y yo creo que tienen razón, este es el inicio de la epidemiología moderna. Snow no sabía nada del vibrio cólera, no sabía nada de la enfermedad infecciosa. Simplemente asoció las muertes por cólera a la bomba. Cierren la bomba, bajan las muertes. La discusión ha sido larga y sigue. Porque las autoridades médicas y sociales de Inglaterra en aquella época
tenían una teoría miasmática de las enfermedades. Las enfermedades eran producidas por los vapores fétidos, los vapores contaminados de sitios insalubres. Era difícil quitarse esa idea de la cabeza, de que la enfermedad tenía que ver con el agua, no con los miasmas, las miasmas. No ganó la batalla realmente. Es conocido esto en los últimos años. Cuando Snow murió años después de esta batalla, el Lancet, la revista Lancet, escribió una pequeñita noticia sobre la muerte de Jon Snow y no mencionó para nada la bomba en Broad Street, ni el trabajo de Jon Snow, como epidemiólogo podemos decir hoy. Simplemente dijo, murió el célebre anestesiólogo Jon Snow, punto. Siglo y medio después, hace apenas 10 años, la gente empezó a pedirle al Lancet que corrigiera esa mención de la muerte de Snow, que la muerte de Snow era más importante que la muerte de un anestesiólogo de Londres de esa época, que había muerto el primer médico epidemiólogo de la medicina moderna. Bueno, el argumento fue cartas van, cartas vienen. Y finalmente sí, el Lancet publicó un artículo y se corrigió a sí mismo y dijo que había sido injusta la apreciación de las autoridades médicas, el Lancet, los médicos y políticas de la época, del trabajo de Jon Snow, que había sido olvidado, que había sido poco celebrado y que merecía recordarse y celebrarse. Fíjense que se necesitó siglo y medio para que el trabajo de Jon Snow fuera corregido, su apreciación en el Lancet. Lo que muestra que nuestra literatura médica no es tan justa, no es tan justa. Pero volviendo a la teoría miasmática, una cosa interesante. Hay una enfermedad horrible, el cólera. La explicación de Jon Snow, o no la explicación, porque él no explicó la enfermedad. La intervención de Jon Snow está de acuerdo con nuestra explicación científica. Muy bien. Pero había algo en la teoría de los miasmas. Fíjense este argumento que a mí me llama la atención. Una de las pruebas de que la enfermedad se debía a los miasmas era que el cólera era más frecuente en personas bajitas, porque las personas bajitas caminaban más cerca del suelo, donde el contenido de miasmas era más abundante. Las personas altas respiraban aire puro y no respiraban aire miasmático. Parece una locura en nuestra mirada, pero fíjense lo de la correlación epidemiológica. La persona alta muy probablemente era de clase alta, bien nutrida, ¿verdad? Además, muy probablemente caminaba con la cara hacia arriba, ¿verdad? No es que respirara aires no miasmáticos, sino que vivía en un ambiente distinto. La persona baja probablemente haya tenido una infancia con malnutrición, una estatura baja y vivía pegada al suelo por razones nutricionales y sociales. Entonces, la asociación que ellos hacían es una idiotez, pero hay una explicación, Muy bien. Sea lo que sea, siguieron ocurriendo epidemias, siguieron ocurriendo pandemias. Llegó el siglo XX y siguieron ocurriendo pandemias. Por supuesto, la gripe española al final de la Primera Guerra Mundial, que mató más norteamericanos que la Primera Guerra Mundial, y la epidemia de polio en los años 50. Pero quiero acabar con dos ejemplos de leyendas y mitos que recordamos recientemente. Uno es la epidemia de VIH. Yo recuerdo que cuando yo fui a entrenarme a los Estados Unidos, estaba comenzando la epidemia de VIH. Y los grupos de riesgo eran las 4 H's. Se decía, hemofílicos, haitianos, abusadores de heroína y homosexuales, las 4 H, son los 4 grupos de riesgo. Caímos en otro mito.
en el mito de culpar al enfermo por pertenecer a un grupo. No por la causa de la enfermedad no es la conducta del enfermo, el estilo de vida, sino el pertenecer a un grupo. Si yo pertenecía a uno de esos 4 grupos, haitianos, homosexuales, abusadores de heroína o hemofílicos, estaba en riesgo de SIDA. Entonces, es una idea perversa. Yo no tengo la enfermedad porque me he comportado así o asá. Yo tengo la enfermedad porque pertenezco a uno de esos 4 grupos. Y esto fue teoría aceptada en la práctica de la medicina. Yo que me entrené en banco de sangre, uno rechazaba donantes que fueran homosexuales, haitianos, abusadores de heroína o hemofílicos. Era una práctica, llamémoslo así, pero es una práctica perversa, porque le estaba echando la culpa de la enfermedad a la pertenencia a un grupo humano, no a la conducta humana. Entonces, miren, esas son las cosas que las epidemias transforman en nuestra mente, la pervierten, la hacen equivocarse. La culpa de la enfermedad es del enfermo, de pertenecer a un grupo de enfermos, no de la conducta del enfermo. La conducta del enfermo puede cambiarse, las otras cosas no pueden cambiarse. Yo seguiré siendo haitiano, seguiré siendo homosexual, muy probablemente seguiré siendo abusador de heroína y ciertamente seguiré siendo hemofílico. Eso no puede cambiarse. Lo que yo puedo cambiar es la conducta. Entonces debemos concentrarnos en los factores de riesgo de la conducta, no la pertenencia a ciertos grupos. Pero esta leyenda, este mito, es un mito que se repite y se repite y se repite. El presidente Trump lo que está diciendo hoy es el virus de China. Y lo que más hice yo fue cerrar las fronteras a China. Ni eso es verdad. El virus no solo es de China. El virus probablemente llegó a Estados Unidos, entre otras cosas, de Europa. Pues originalmente quizás de China, pero en febrero llegó de Europa, no de China. De nada valía ya cerrar la frontera con China. Y es una equivocación, es una falacia. Es un mito en que cae nuestra mente repetidamente por miedo. La enfermedad es de otros, no es mía. Esto es una falacia horrible. Todos podemos enfermar si tenemos esta conducta o aquella conducta. Esto, por supuesto, nos lo enseñó duramente la epidemia de VIH. Y quiero acabar siguiendo esta tónica con mitos de la pandemia actual. Quiero mencionar uno nomás. Esta semana, el presidente Trump es conocido porque dijo, y voy a repetir el gesto de él, esto va a desaparecer como un milagro. Como un milagro. Esa leyenda de esperar que las cosas desaparezcan como un milagro, eso no ni científico ni útil, ¿verdad? Pero esta semana me impactó, para terminar, un comentario de un senador de los Estados Unidos, publicado en el Washington Post el 5 de octubre. No recuerdo el nombre del senador, pero dijo esto. Se preguntó, ¿qué país históricamente ha detenido una pandemia? Y siguió su argumento. Entonces, la aceptación, fíjense, el fatalismo de pensar que esta pandemia o aquella es algo que no podemos detener, que va a ocurrir enviado por Dios. El presidente Trump acaba de decir que su enfermedad fue una bendición de Dios. Lo que no debe gustarle ni a Dios, ni me gusta a mí, ni le gusta a ningún creyente en Dios. Pero bueno, sigamos. Pero el fatalismo de pensar, esta enfermedad, no hay nada que hacer. ¿Cuándo hemos podido dominar una pandemia? Fíjense, el fatalismo de pensar que podemos dominar pandemias. Eso nadie lo ha dicho nunca. Las pandemias seguirán ocurriendo. El deber del médico es disminuir el sufrimiento del enfermo.
La primera responsabilidad del médico, y esta es una idea muy mía y que a algunas personas les molesta, me perdonan, la primera deber ético del médico es con su paciente, ni siquiera con su país, ni con su población, ni con la salud pública, es su paciente. Esto está escrito en Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, y lo dice literalmente. El primer deber del paciente del médico es con su paciente. Nuestro actuar médico es para disminuir el sufrimiento de los enfermos, del hombre enfermo, de nuestro prójimo enfermo. Eso es lo que hacemos en medicina y lo que intentamos hacer. Nunca llegaremos a un estado de salud perfecto donde no hay enfermedades. Eso es imposible, imposible. Las pandemias seguirán ocurriendo. Entonces el argumento de que nunca hemos podido controlar una pandemia, por lo tanto dejemos que esta siga, ¿no? Está asociado, fíjense, a otras ideas parecidas, la inmunidad de rebaño, ¿no? Lo que hizo Suecia hace 6 meses, no, pues no podemos hacer nada, que se contamine y que se contamine. Y miren la cantidad de muertos que produjo eso en Suecia, país tan adelantado por otros aspectos. Ese fatalismo ante la pandemia es otro mito. No podemos hacer nada, nos llegó, ¿qué vamos a hacer? Ese es un fatalismo. Nuestro deber médico nuestro enemigo es el sufrimiento de nuestro prójimo. En el fondo no es la pandemia, es el sufrimiento de nuestro prójimo. Debemos evitar el sufrimiento de todos y cada uno de los pacientes que podamos ayudar y que pasen ante nosotros. Ese es nuestro deber. No vamos a llegar a una situación perfecta donde no haya pandemias. No vamos a llegar a una situación perfecta donde no haya infecciones. Eso no lo vamos a conseguir. Pero sigue siendo válida la posición ética del médico de yo me voy a poner a disminuir el sufrimiento de la persona que ante mí sufre. Pero ¿qué ventajas tiene esta leyenda del fatalismo? De que esto nos llegó, déjenlo correr, inféctese el que se infecte, esto desaparecerá como un milagro, decía Trump, o decía el senador, ¿quién ha detenido jamás una pandemia? ¿A quién le sirve ese fatalismo? A los políticos, tengamos cuidado. ¿Quién ha detenido esta pandemia? Por lo tanto, nosotros hemos hecho lo correcto, no haciendo nada. Por lo tanto, nosotros hemos hecho lo corriente, aguantándonos. No hay nada más que hacer. Eso yo no creo que sea una posición productiva, éticamente, médicamente, socialmente, políticamente. Es el mito del fatalismo. Las pandemias llegan, nos matan y se van. Regresan, nos matan y se van. Esto es verdad históricamente, pero eso no implica que no tengamos nada que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Entonces, realmente esto es el final de mi conferencia. Yo les he tratado de hilar pandemias y mitos con algunos comentarios históricos y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio. Unidos. Gobernación de Antioquia.